¿Me escuchan, verdad? Vicente, ¿se escucha? Muchas gracias. Voy a... Estoy tratando de subir el PowerPoint, así que denme unos segundos para no perder la tradición, ¿verdad? A ver, aquí debería ser. ¿Me pueden indicar si se ve, por favor? Muchas gracias. Recordemos que estamos en el módulo de legislación laboral. Vicente, ¿me podrías corregir que termina el día lunes a las 19:45, a las 19:15, ¿verdad? Exacto, Adonis. De ahí viene una clase de Marcos Terroa nuevamente. Perfecto. Estoy tomándome un matecito, ¿viste? Y recordemos brevemente lo que vimos ayer, el temario, que era el derecho del trabajo, que era un conjunto de normas que regulaban la relación laboral. Esta relación laboral la podíamos mirar desde un punto de vista singular, como el contrato particular, y nos referíamos al derecho laboral individual, entre un empleador y un trabajador, o podíamos referirnos al derecho colectivo, es decir, al derecho que regula las relaciones entre un empleador y puede ser un conjunto de trabajadores o incluso más empleadores y más trabajadores, y que da origen a otros instrumentos de carácter colectivo, como el contrato colectivo, y que es acordado fruto de una negociación colectiva entre uno o más sindicatos que se han unido para negociar colectivamente entre uno o más empleadores que sí también lo han hecho. Nosotros íbamos a ver básicamente el derecho laboral individual. Indicábamos al respecto que este derecho laboral se dividía, ya lo hemos dicho, en derecho laboral individual y colectivo. Indicábamos que los principios, pero antes que eso, que para poder determinar cuáles eran las normas, porque ya que el derecho laboral se define como un conjunto de normas, bueno, ¿cuáles son las normas que regulan este derecho laboral? Y decíamos que las normas que regulan este derecho laboral son las denominadas fuentes formales, es decir, aquellas que podemos invocar válidamente en un juicio o que van a regular esta relación, en este caso, de índole particular. Pero además estaban las fuentes materiales, es decir, aquellos hechos que influían en la creación de normas laborales. Habían tres principios básicos: el principio prooperario, es decir, que que frente a dos posibles interpretaciones, debe siempre preferir la interpretación que favorezca a la parte más débil de la relación que se supone que es el trabajador. Indicábamos que en el mismo sentido está el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, vale decir que mientras se mantenga vigente el contrato de trabajo, artículo 5 del Código, inciso segundo, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. O sea, aunque el trabajador firme lo que firme, esa cláusula del contrato o adicional contrato, del anexo, en fin, no tiene valor si es que no respeta este mínimo que la ley establece a favor de la parte más débil.
Eso a su vez es un contrato dirigido. Y un tercer principio era el de la primacía de la realidad. Es decir, que frente a la posible contradicción que puede existir entre un documento y una relación real, siempre debe primar la realidad. Entonces, por mucho que en el documento se diga que se trata, por ejemplo, de un contrato a honorarios, si se cumple con los requisitos que veíamos luego, que eran los que determinaban esta relación laboral y este contrato individual de trabajo, vale decir, los servicios personales, remuneración y dependencia y subordinación que habíamos explicado, estábamos en presencia de un contrato de trabajo, artículos 7º y 8º del Código. Como características del código, del contrato de trabajo, decíamos que era consensual, vale decir que basta el consentimiento. Siempre es necesario el consentimiento, pero basta el consentimiento para que ese contrato produzca efectos jurídicos, es decir, obligue al trabajador a prestar los servicios personales bajo dependencia y subordinación y al empleador a pagar la remuneración determinada y todas las otras obligaciones que el derecho laboral establece, que debe ser escriturado, que hay plazos para eso, que una obligación es escriturarlo, pero que eso es para efectos probatorios. Creo que no dije algo importantísimo, y lo digo ahora. ¿Qué pasa si el contrato no se escritura dentro de los plazos legales? Artículo 9, todo esto está. Se presume que son cláusulas del contrato las que indica el trabajador. Eso es lo que nos dice. Es un contrato típico porque está regulado tanto en el Código del Trabajo como en otras normas legales. Hay otros contratos que son atípicos. Por ejemplo, si yo decido vender mi computadora a alguno de ustedes, es un contrato típico. Está también regulado en el Código Civil, el contrato compraventa, el contrato de arrendamiento y muchos otros contratos. Pero si yo cambio, por ejemplo, ustedes dicen ya, te doy mi celular a cambio de que tú me hagas unas cuantas clases o me asistas a alguna audiencia, etcétera. Ahí ya no estamos frente a un contrato típico. No hay una norma que regule, no estaríamos frente, por ejemplo, a una permuta, que es el cambio de una especie por otra, o una compraventa, un arrendamiento, un comodato, etc. Es un contrato bilateral porque ambas partes se obligan recíprocamente, el trabajador a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación, y el empleador a la obligación básica que tiene la remuneratoria. Recíprocamente se obligan. Oneroso porque ambos reportan beneficio y soportan gravamen en el contrato. Y dirigido, ya explicábamos, que el Estado interviene favoreciendo a la parte que se supone más desprotegida. Luego indicábamos las estipulaciones mínimas del contrato de trabajo y que estaban en el artículo 10, explicábamos la importancia de cada una de ellas, ¿verdad? Explicamos las cláusulas tácitas, debido precisamente a la consensualidad del contrato de trabajo, es decir, que se perfecciona por el solo consentimiento, el hecho de que el empleador reconozca ciertos derechos al trabajador, si son en forma repetitiva, pueden convertirse en cláusulas tácitas, y poníamos el caso del desayuno a los trabajadores del Casino de Viña del Mar. Hablábamos de la forma bilateral de modificación del contrato de trabajo, es decir, por los famosos anexos, que ambas partes podían acordarlo y que tenía que hacerse por escrito.
explicábamos también lo que era el jus variandi, es decir, la tercera manera de cambio del contrato. Una manera, ¿no es cierto?, es bilateral, de acuerdo a las dos partes, otra es a través de las cláusulas tácitas que se incorporan mediante estos acuerdos tácitos, reconociendo los derechos de este empleador en forma repetitiva, y en tercer lugar el jus variandi, vale decir la facultad del empleador de modificar unilateralmente este contrato en los casos que establece la ley, artículo 12. A todo esto, con la modificación bilateral, está en el 11. Luego veíamos los tipos de contrato, el contrato indefinido, que era la regla general, el contrato de plazo fijo, máximo 1 año, si son profesionales o técnicos 2 años, habían presunciones legales en que se determinaba que ese contrato debía entenderse como indefinido, pese a que se trataba de contrato de plazo fijo. ¿Cuáles eran esos casos? Cuando con conocimiento del empleador se continúan prestando los servicios, cuando se trata de más de 2 contratos, o cuando se trata de más de 3 en un periodo de 12 meses, o más de 3 en un periodo de 15 meses, o cuando se trata de la segunda renovación del contrato de plazo fijo. Indicábamos sobre lo mismo, que los contratos de plazo fijo estaban en el artículo 159, número 4. Y se nos olvidaba la tercera categoría, importantísima en estos tiempos: contrato por obra o servicio. El contrato por obra o servicio solo estaba regulado antes en el artículo 159, número 5, que lo establecía como un tipo de contrato, o un tipo de terminación de un tipo de contrato. Ahora bien, hoy día diremos que además está regulado en el artículo 10 bis del Código del Trabajo. Este artículo incorpora o regula este contrato por obra o servicio, lo define en el artículo 10 bis y establece además el código, en esta modificación, una indemnización que viene a ser 2,5, hoy día ya está regulado en, a ver, déjenme, en 2,5 días por mes trabajado. Eso es lo que diríamos que nos faltó. Veamos qué más vimos. Hablamos de la nacionalidad de los trabajadores, dijimos que el 85% tenían que ser chilenos, que para eso no se tomaba en consideración ciertos elementos, por ejemplo, los profesionales y técnicos que no hubieran en el país. Se excluye allá. Se toma en cuenta por todos los trabajadores que tiene un empleador. Obviamente los que tienen residencia para estos efectos no se consideran extranjeros, y también si tiene cónyuge o conviviente civil o hijos chilenos, tampoco se le considera para estos efectos extranjeros. Y hablamos de los permisos para trabajar, y vimos que habían 4 visas: la temporaria, la sujeta a contrato, la temporaria, que habilita para contratar ante cualquier empleador en Chile, que es lo más común, la sujeta a contrato, que es aquella que se produce cuando el empleador va a buscar a este trabajador al extranjero, y además de la visa de estudiante y turista, que por regla general no pueden trabajar, pero excepcionalmente se les permite.
Señalamos que como elementos importantes también respecto de este tipo de contrato es que tenía que celebrarse ante notario. De ahí entramos derechamente a la regulación del contrato de trabajo, vimos la jornada de trabajo, que era el tiempo en que el trabajador debía prestar su servicio, que se dividía en jornada activa y pasiva. Activa donde efectivamente presta los servicios o en la cual efectivamente presta los servicios, y pasiva aquella en que el trabajador está dentro de la jornada pero sin prestar servicio por causas no imputables, y poníamos el ejemplo de los trabajadores agrícolas que se guarnecen o ponía otra participante, el caso de cuando todavía no llega la mercadería para poder trabajar en ella. El inicio y término se inicia al momento en que el trabajador ingresa a su jornada y termina cuando se está establecido que en el contrato que debe terminar. Sin perjuicio de eso, podría establecerse una jornada más corta, pero no, perdón, podría determinarse que el inicio fuera anterior, y el término no también anterior, pero no podría darse la situación contraria. Hablamos también de la jornada parcial, la jornada ordinaria, 45 horas, y la jornada parcial de 30 horas. Que de ver cuál era el resultado de la ley, lo vamos a tratar de ver al final de la clase y aclarar. ¿Qué más? Que habían una serie de empresas exceptuadas de la limitación horaria que las señalamos, y del sistema de turnos, pero para este sistema de turnos se requería una autorización de la Dirección del Trabajo. Y vimos las jornadas bisemanales también. Vimos las horas extraordinarias, que son todas aquellas que están por sobre las jornadas ordinarias, y que se pagan con un 50% de recargo. Deben ser establecidas, acordadas por la parte, mediante un acuerdo escrito. Y en el caso, ya lo decíamos, de los turnos, deben ser autorizadas por la Dirección del Trabajo. Vimos los descansos, dijimos que habían 3 tipos de descansos dentro de la jornada, en la semana, y el descanso anual o feriado anual. El descanso dentro de la jornada, decíamos que era mínimo media hora y no había un máximo, pero la jurisprudencia había dicho que como era para colación, eso tenía que ser razonablemente para colación y no ser tan grande. Descanso semanal, en una semana, todos los domingos por regla general son de descanso, y hay actividades exceptuadas del descanso semanal. Estas actividades, sin embargo, deben otorgar igualmente 2 domingos en el mes de descanso, y en los otros días otorgar igual un día compensatorio. A ver, ¿qué más vimos? Y habíamos llegado al feriado. Vamos a dejar un par de minutos para preguntas. No sé si habrá alguna pregunta en el chat o alguien quiera en este momento consultar verbalmente.
Han levantado la mano, dice 2 participantes. No alcanzo yo a ver aquí quiénes serían. Patricia tiene activado el micrófono, pero no se escucha. Sí, tengo activado el micrófono, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho perfectamente. La pregunta es lo último que usted habló o un resumen de lo que usted nos pasó en el día de ayer con respecto a los feriados. ¿Ya? Hoy día vamos a ver precisamente eso. Lo de los feriados. Sí. Ya, con respecto a los feriados, si el empleador llega a acuerdo con el trabajador que va a trabajar y hay veces que le imponen trabajar el día domingo y no le dan. A ver, supongamos que un trabajador trabaja 4x4 en la minera. ¿Ya? Y lamentablemente el 4x4 le cayeron justo fin de semana o un día feriado. Pero el empleador necesita que él siga trabajando por, no sé, por hacer más producción, o cuando hay gente que trabaja 10x2 o 20x10. 20x10 no he visto yo, y yo creo que sería muy cuestionable que se permitiera 20x10, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley establece jornadas hasta bisemanal, ya eso es como lo máximo. Lo que siempre he visto de jornadas de varios días son 10x5. Pero en todo caso, estos sistemas de turnos tienen que ser aprobados por la dirección del trabajo. Tienen que mandarse un informe, qué sé yo, y ahí se aprueban. Ahora, cuando se trata de estos sistemas, por ejemplo, el de 4x4, el de 4x4, si usted saca la cuenta, va a tener igual los 2 domingos en el mes. Porque si trabaja 4, después no 4, después 4, después van a ser como 7 veces 4. Correcto. 7 veces 4 significa que en el fondo va a tener 4 domingos a lo mejor a lo más que se va a trabajar y 3 domingos que no le va a quedar ver que se va a trabajar. Ahora, sin perjuicio de eso, la ley permite que bajo circunstancias especiales, por ejemplo, con las reparaciones impostergables, y pensemos en el caso de la minería, se para una máquina y son millones y millones de dólares, entonces el trabajador que está de revisar, de mantener esa máquina, no lo van a dejar irse, por mucho que justo llegaron, su turno terminó a las 8 horas del día domingo y tiene que irse para la casa, se echó a perder la máquina, va a tener que quedarse, pero es por una razón excepcional, no es una situación que se pueda pactar regularmente. Y si aconteciera en los hechos algo de esa naturaleza, evidentemente objeto de sanción administrativa por la Inspección del Trabajo y además ser reclamable jurídicamente ante los tribunales. A ver, le hago una pregunta personal. Mi pareja trabaja 10x5 y ahora le están imponiendo trabajar 20x10, donde ellos trabajan le trabajan al MOP en el norte, ¿entiende? ¿Sí? Entonces no están a 1000 metros de altura, están a 4600, están 4.600 hasta 5.000 metros de altura, haciendo los caminos que son los caminos que van hacia Argentina, que son los pasos
Ay, me sé los nombres, pero en este rato se me No olvidó. importa el nombre de los pasos, por ejemplo, el Pehuenche, ya, los Ya. Libertadores, ya, No, están por acá por Copiapó, ya, ahí no los hacia conozco, arriba. pero ya, Pero, entonces, la idea que yo igual, para mí igual es complicado, porque primero estaba 10 por 5, trabajaban 2 por 1. Trabajaban 2 días y descansaban 1. Pero ahora los tienen 20 por 10. no conocía ese turno. Es cuestionable, habría que revisarlo. Habría que revisarlo. De partida, ese turno, para existir, tendría que haber sido aprobado por la Dirección del Trabajo. Y es cuestionable que aún con la aprobación de la Dirección del Trabajo pueda aceptarse un turno de esa naturaleza. Sí, porque el otro turno que tiene Manto Verde tiene 10 por 10. Sí, eso es perfectamente posible. Sí, no, tiene 10 por 10. Sí. Codelco tiene 7 por 7, tiene 1 por 1, que es la parte que ellos trabajan, por lo que yo sé, porque tengo familiares trabajando ahí. Sí, todo eso lo conozco. Solo Sí, no pero conocía el de 20 por 10. el Y de me, 20 y por lo, y 10, me resulta absolutamente cuestionable, se lo digo. Si claro. quiere, si quiere, ya, pero ya es un asunto particular, podría yo responderle, Mm. a lo mejor incluso en el chat, pero ojalá pudiera traer los documentos donde a él le están pidiendo que firme la modificación del contrato en esos términos. De hecho, él no ha querido firmar el documento porque él es medio tosudo. Entonces él dijo, no, pues si yo estoy 10 por 10 y ahora porque me necesitan, lleva 2 turnos 20 por 10. Pero ya ha tenido que ir a trabajar 20 por 10. Sí, sí, Y sí. está 20 días, de lunes a domingo trabajando. Correcto, de lunes a domingo trabajando, salen a las 6 de la mañana de la casa y no vuelven hasta las 9, 10 de la noche cuando dejan los camiones con petróleo, todo listo para salir al otro día a trabajar. Es tremendamente cuestionable. Trate de, si quiere, de mandarme los documentos por el medio que sea para revisarlos durante la próxima semana. Me es difícil Me porque no sé gustaría si... ver la resolución de la Dirección del Trabajo, incluso a lo mejor reclamar esa resolución. No sé si habrá sindicato, pero ya un tema No, personal. esa empresa no tiene sindicato porque maneja su gente y él maneja su gente, la más antigua es la que sabe hacer todo, Ya. ¿entiende? Porque la gente nueva que contratan ahora, ellos les enseñan a la retro, a la bichofa, a trabajar en camino, qué tienen que estacar, qué tienen que echar agua. Trabajar para el MOB es muy complicado porque si hay un temblor y las calles están todas de desprendimientos de tierra, ellos tienen que ir y dejar limpio para que los vehículos puedan pasar. ¿Qué no lo que nos pasó para el aluvión del 2015? ¿2015 no fue el aluvión en Copiapó? No lo sé. Sí, el aluvión en... Ya, Entonces, Patricia, lo que pasa es que estamos un poquito atrasados. sí, sí, sí. No, yo con todo gusto puedo responderle después en particular. Está mi correo, está mi teléfono, ya para que lo pudiéramos ver la próxima semana. Ojalá No, pudiera mandarme los documentos para que podamos analizarlo. ¿Ya? correcto. En todo caso, esto igual sirve para un montón de trabajadores. Por No supuesto solo por que uno, sino por un montón de trabajadores que ahora los empleadores ponen las horas y ponen las horas que ellos estiman conveniente. ya.
Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya. Pasamos ahora a ver, ¿hay algo, había alguien más parece que había levantado la mano? Ya. Hola, Señorita profesor. Hilda, Sí, mucho ¿gusta gusto. Mire, decirla? es cortito. El término contrato por fuerza mayor. Quería saber cuáles son, usted decía, bueno, yo tengo entendido que es como lo más común de los despidos. Si uno contrata a un trabajador y lo despide porque, por ejemplo, encuentra que no me sirve ese trabajador, ¿lo puedo despedir por fuerza mayor? ¿Cuáles son los motivos y cuáles no? Esa es la pregunta. Gracias. Buenísima pregunta. Debiéramos verla al final del curso, pero me voy a adelantar porque es muy buena la pregunta. Ya. O si quiere la vemos al Fuerza final, porque mayor, igual... le Bueno, explico gracias. al tiro. Fuerza mayor son dos causales que están establecidas concretamente en el artículo 159, número 6 del Código, si ustedes quieren verlo en este momento, que son caso fortuito y fuerza mayor. ¿Cuál es la gracia, entre comillas, para el empleador usar esos artículos? Que no dan derecho a indemnización. O sea, no se pagan, en otras palabras, indemnización sustitutiva de aviso previo, ni por años de servicio, ni eventualmente los incrementos legales. Pues bien, pero un caso fortuito o una fuerza mayor no es lo que la hipótesis que usted me ha señalado. ¿Qué es un caso fortuito? El Código Civil lo define como el hecho imprevisible e insuperable, ¿ya? Es decir, que no se puede prever bajo ninguna circunstancia y además de eso no se puede superar. Y la fuerza mayor generalmente la vinculan a la fuerza de un tercero. Por ejemplo, un tercero me quemó la fábrica. Ahí yo he sufrido una fuerza mayor. O vino la pandemia y no puedo sostener bajo ninguna circunstancia el negocio que tenía y a lo mejor voy a poder alegar fuerza mayor. Pero va a ser el tribunal quien va a determinar si configuran estos hechos un caso fortuito o fuerza mayor. Porque si no lo configuran, yo voy a ser condenado a pagar la indemnización sustitutiva de aviso previo, la indemnización por años de servicio y el aumento, que en este caso es el 50% de la indemnización por años de servicio. Ahora, en el caso que usted me pone, es decir, que el trabajador no rindió, en otras palabras, yo no voy a tener posibilidades de hacer aquello. Por eso la sugerencia es que el primer contrato, ojalá sea un contrato a plazo fijo, para que yo me dé cuenta si el trabajador rinde en ese tiempo o no. Porque antes existía como una hipótesis incluso de la causal necesidades de la empresa, que sí da derecho a indemnización por años de servicio y por sustitutiva de aviso previo al trabajador que no se adaptaba, pero esa causal fue modificada y hoy día ni siquiera en este caso se admite. O sea, yo como empleador, ¿qué es lo que podría hacer con ese trabajador? Decirle, mire que usted realmente no cumplió con lo que estimaba y en ese caso voy a tener que pagarle, ¿cuánto? La indemnización sustitutiva de aviso previo, si quiero que se vaya ahora, o en un mes más. Pero si ese trabajador ya cumplió un año trabajando, o si está contratado por obra o faena, voy a tener que pagarle los años de servicio o los meses según corresponda. En conclusión, solo el tribunal es quien califica las causales de despido en última instancia. Y generalmente el hecho que usted me ha señalado nunca va a configurar
un caso fortuito o mayor, porque es absolutamente previsible que yo contrate a alguien y que no me salga buen trabajador o que no se adapte, etc. Entonces la ley a usted como empleadora le da otros instrumentos, pero no la posibilidad de despedirlo sin indemnización. No sé si se entendió, Hilda. Hilda, ¿me escucha? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, volvemos al feriado. ¿Qué características tiene? Que es remunerado. O sea, el trabajador, obviamente, cuando está en feriado, no va a seguir trabajando, pero sí debo pagarle la remuneración y todas las prestaciones que tuviera derecho a percibir. Incluso si hay un aumento de remuneraciones durante el feriado, también debo pagárselos. Es de días hábiles. Aquí la expresión días hábiles no es en derecho una expresión unívoca, porque días hábiles, por ejemplo, para un proceso jurisdiccional, incluye los días sábados. Sin embargo, para el feriado es de lunes a viernes. Como base son 15 días, generalmente son en realidad 21 días. A menos que haya entre medio un feriado, caso en el cual obviamente se le va a aumentar la cantidad de feriados que hubiere en el periodo. Es irrenunciable, como todos los derechos de los trabajadores, es irrenunciable. O sea, podría yo hacerle firmar un documento al trabajador que él me va a trabajar durante los feriados y yo le voy a pagar el sobre de remuneración. Y después lo echo y el trabajador me dice, oiga, usted no me ha pagado el feriado, tiene que pagármelo. ¿Cómo que no? Si yo se lo pagué doble. No, pero usted me lo hizo trabajar. Y entonces, eventualmente, el trabajador también podría obtener una sentencia favorable porque, en el fondo, ha renunciado a un derecho que no lo era. Sin perjuicio de eso, dice que no compensable en dinero, lo que acabo de señalar, no es compensable en dinero. Sin embargo, los aumentos, que son 1 cada 3 años adicionales a los primeros 10 años que ha prestado servicio, tanto para el actual empleador como para otros empleadores bajo dependencia y subordinación, es decir, va a tener un día cada 3 años cuando se cumplan los 13 años, después 2 días a los 16, a los 19, a los 22, a los 25, y ahí tendríamos 5 años, a los 28, así hasta llegar como máximo a los 25 días hábiles. Y este aumento sí es compensable en dinero. Puede fraccionarse, pero hay una fracción mínima. Lo mínimo que puede tomar un trabajador son 10 días. Y lo otro, por ejemplo, lo típico, podría tomarse 10 días en el verano y los otros 5 días distribuirlo en vacaciones de invierno, por ejemplo, que salen los niños de clase, ahí tomarse los otros días. Por eso puede fraccionarse. Es acumulable, ya lo decíamos ayer, pero como máximo por 2 periodos. Y lo que indicábamos, el incremento de la remuneración hace también incrementar el feriado. Y por último, puede ser de carácter colectivo. Es decir, la fábrica, yo he sabido, por ejemplo, de algunas panaderías, o sea que podría acontecer usted, que cierra, el empleador cierra la panadería por 25 días y se van todos de vacaciones. Eso lo puede perfectamente hacer el empleador.
remuneraciones y su protección. 16. Lo dejamos para las 19:23